Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 13 de abril del 2022, son las 9:12 y ayer se los comenté, vamos a estar trabajando pues en este horario en el que se suben los videos con lectura de los documentos de la nueva escuela mexicana o del nuevo plan y programa de estudio que se espera se implemente el próximo año. Vuelvo al punto. Todavía no hay información precisa de la implementación. Necesitamos todavía que la SEP saque el documento oficial, que nos diga cómo va a ser la implementación, pero lo que se comenta es que al menos el próximo año habrá una situación de pilotaje. Pero por lo pronto hay que conocer lo que está en propuesta para participar en la encuesta. Cuando salga el documento original, vamos a hacer exactamente lo mismo, la lectura del documento para tenernos actualizados. Así que vamos a iniciar con esta parte de videos con el objetivo de estar mayor informados. A partir de ahí, en los próximos videos, solamente mencionaré la fecha para que estemos actualizados y empezaremos con la lectura. El día de hoy vamos a arrancar con el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana de la Dirección General de Desarrollo Curricular. Nos aventaremos la primera parte que va el índice, la introducción, la situación de la educación básica, el acceso, cobertura y operación del currículum y la problematización sobre lo nacional y lo básico. En el devenir de transformaciones que se están realizando en la vida pública de México, la educación presenta la condición y posibilidad para la mejora, emancipación y felicidad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Esto requiere que el Estado garantice las mejores condiciones para que las y los estudiantes aprendan conocimientos y saberes significativos para todos los ámbitos de su vida, en tanto que son sujetos de derechos que puedan desarrollar todas sus potencialidades de manera individual como colectiva. Motivado por este principio ético, jurídico y educativo en favor de las niñas, niños y adolescentes, el Estado mexicano se ha planteado un profundo cambio en la educación básica nacional que, sin desconocer las mejores prácticas pedagógicas del sistema educativo, propone un conjunto de transformaciones epistémicas, metodológicas, axiológicas, pedagógicas y estructurales expresadas en el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. De manera general, se plantea que sea la comunidad en su sentido más amplio la que se constituya en el espacio que articule los procesos educativos para que las niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad de formarse de manera efectiva en sujetos de derecho, en un marco de interacción entre la escuela y la comunidad. Asimismo, se reconoce la autonomía curricular de las maestras y los maestros, en tanto profesionales de la educación y la cultura, para decidir sobre su ejercicio didáctico, los programas de estudio y para establecer un diálogo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, se plantea una estructura de campos formativos, en lugar de asignaturas, que favorecen la integración del conocimiento. Al mismo tiempo, se han incorporado un conjunto de ejes articuladores relacionados con la igualdad de género, la interculturalidad crítica, la inclusión, el pensamiento crítico, la educación estética, la vida saludable y el fomento a la lectura y la escritura, que atraviesan todos los procesos formativos de la educación básica. Otro aspecto de la transformación curricular, además de la organización por campos formativos, es transitar de grados escolares al establecimiento de contenidos por fases de aprendizaje, lo cual permitirá dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, emocionales, sociales, culturales que las y los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades. Otro elemento de la integración curricular que se plantea en el trabajo a partir de proyectos que permite identificar los contenidos curriculares involucrados de distintos campos y efectuar articulaciones pertinentes, posibilitando formas de aprendizaje diferentes a las que habitualmente se desarrollan en la escuela. A lo largo de este documento se presenta la fundamentación conceptual, metodológica, pedagógica, social, técnica y jurídica de la transformación planteada. Introducción. La educación es un derecho humano que se relaciona obligadamente al cumplimiento de otros derechos, como el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, a una vida libre de violencia, a no ser discriminado, a la inclusión, a la identidad, al desarrollo, entre otros. La escuela pública, como espacio principal pero no exclusivo para concretar este derecho, necesita fortalecerse a partir de un horizonte de transformación paulatino y constante que redireccione rasgos fundamentales de la escuela básica mexicana como la conocemos. Redefinir el carácter universalista y nacionalista del conocimiento para pensar en la educación básica desde otras bases sobre lo común,
asumiendo la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje y con ello recentrar la noción de lo comunitario como horizonte de la formación básica. Reorientar la organización en la que se disponen los aprendizajes asumiendo las complejas y conflictivas relaciones en la construcción del conocimiento y con ello plantear rutas tendientes a superar la disposición por asignaturas y explicitar el carácter temporal y polémico del conocimiento. Lo común se entiende como un principio político de corresponsabilidad y coparticipación entre aquellos sujetos que están comprometidos con una misma actividad. Únicamente la acción humana puede hacer que las cosas, los símbolos, los saberes, los principios se vuelvan comunes para generar un sujeto colectivo. Lo común tiene como objeto que los sujetos creen instituciones de autogobierno que permitan el despliegue más libre de sus acciones y del actuar común, dentro de los límites de las reglas de justicia que la sociedad se impone a sí misma. Lo común debe atravesar todos los niveles de vida del espacio social, desde lo local, pasando por lo regional y nacional hasta lo mundial. Christian Laval y Pierre Darton, 2015, Común, Ensayo sobre la Revolución en el siglo XXI, Barcelona, Gedisa, editorial, páginas de la 27 a la 32 y de la 58 a la 61. En este sentido, la universalidad de la escuela se define a partir de que las y los estudiantes, el magisterio, autoridades, trabajadores, personal de apoyo pedagógico y administrativo y los servidores públicos estén comprometidos y sean corresponsables de la acción educativa. El espacio político de lo común en la escuela conlleva la confluencia de acciones, identidades y pensamientos en su diversidad para construir colectivamente sentidos y acciones que establezcan, hasta donde los sujetos quieran, los límites de lo que es posible imaginar, crear y aprender, como condición para la emancipación de las niñas, niños y adolescentes, pero también como posibilidad de construir tejido social compartido con otros como lugar de lo diverso. Lidia M. Rodríguez, 2008, Educación y construcción de lo común, reflexiones desde la historia de la educación latinoamericana, en Graciela Frigeiro y Gabriela Dickers, compilación, Educar, posiciones acerca de lo común, Buenos Aires, del Estante Editorial, páginas 114 y 115. Recuperar la relación didáctica reconociendo el papel inexorable que tienen las profesoras y los profesores a la hora de resignificar la estructura formal del currículum al ámbito del currículo vivido, asumiendo su agencia como profesionales. En este proceso de resignificación entre el currículo pensado y el currículo vivido, las maestras y los maestros aprenden y despliegan un conjunto de saberes dentro de un proceso de transformación del currículum a partir de su interpretación, contextualización, significación y recreación expresadas en espacios y momentos de interacción con sus estudiantes, así como en condiciones específicas en donde desarrollen su actividad docente, delimitadas por las normas de funcionamiento académico, administrativo y organización escolar, la tradición pedagógica y la innovación tecnológica. Gravitando en los elementos arriba señalados, se diseñó el marco curricular, así como el plan y programa de estudios 2022 que aquí se presentan. El marco curricular se refiere a los elementos que fundamentan y orientan la operación del plan de estudios, entendido como la hoja de ruta para desarrollar los aprendizajes básicos de los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria. El plan despliega la estructura curricular que organiza los contenidos y secuencia temporal para su desarrollo, aunque hay que reconocer como hecho que un plan de estudios no se incorpora a la escuela del país de manera lineal o literal, ni es deseable que se aspire a ello. Los planteamientos aquí vertidos son recibidos y reinterpretados dentro de un ordenamiento institucional, político y cultural existente, en donde confluyen diversas trayectorias, corrientes y tradiciones pedagógicas que concurren dentro y fuera de la escuela. De este modo, el conjunto de prácticas y posicionamientos cotidianos que se desprenden de este proceso da lugar al contexto formativo real, tanto para maestras y maestros como para las y los estudiantes. Número 1. Situación de la educación básica. La escuela se define como un universal donde se construye lo común desde la diversidad. En ella confluyen y se manifiestan, en su tensión y complejidad, el efectivo ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las desigualdades que articulan exclusiones
con base en la clase, el género, la sexualidad, la nacionalidad, la etnia, la capacidad y la edad. En la educación pública obligatoria ha prevalecido un discurso que argumenta las desigualdades sociales, económicas y culturales sobre la base de cualidades individualizantes como son las inteligencias, competencias, talentos, facultades innatas, dones, que tienden a ser estandarizadas y objetos de medición para distinguir a unos de otros bajo la lógica de que existen infancias inferiores que fracasan y otras que son superiores y destacan. Esto ha dado paso a un tipo de institución educativa que es valorada no por su capacidad para enseñar, aprender y favorecer la construcción de relaciones educativas, pedagógicas, sociales y culturales, sino por su función distributiva de las trayectorias de las y los estudiantes, la cual se aboca preponderantemente a la formación de capital humano. Esta función que se le ha dado a la escuela se fundamenta en el modelo de igualdad de oportunidades que se sostiene, por un lado, en el supuesto de que ante las pruebas escolares todas las niñas, niños y adolescentes son considerados iguales con derecho a esperar los mejores resultados y por el otro, en el ideal de que el sistema educativo ofrece escuelas, programas de estudio, enseñanza y profesores para todos los estudiantes, dando como resultado que todas las y los estudiantes tienen el mismo derecho al éxito escolar y social. Los sistemas de evaluación han hecho creer que el aprendizaje se reduce al desempeño en una prueba o un proceso que lo hace desigual con respecto a los demás y que este resultado es producto de su mérito concebido como la manifestación de su libertad. Así se individualizan el éxito y el fracaso escolar. De acuerdo con el resultado de cada medición, prueba o evaluación, el sistema educativo ubica a cada niña, niño y adolescente en un agrupamiento por capacidad o por nivel académico. Una vez que a un estudiante o a una estudiante se le ha asignado un determinado nivel, queda fijado su lugar en el orden social, reproduciendo así las desigualdades sociales dentro del sistema educativo. La enseñanza y el aprendizaje son procesos en los que atraviesan procesos familiares, comunitarios, sociales, culturales y económicos que influyen poderosamente en la vida de las escuelas. Conocer las condiciones en las que las niñas, niños y adolescentes ingresan y viven la escuela, aprenden y se desenvuelven es fundamental para entender el acercamiento o lejanía de una propuesta curricular respecto a la población a la que va dirigida. Es, en última instancia, un principio de justicia social como condición para plantear un currículo con sentido de bienestar para la educación pública obligatoria. El bienestar en la niñez y la adolescencia se entenderá como el resultado de un proceso dinámico a través del cual las niñas, niños y adolescentes pueden ejercer en el presente sus derechos y a su vez gozan de las condiciones necesarias para desarrollar su máximo potencial en términos de resultados positivos a lo largo de su vida. Este proceso es producto de las interacciones a través del tiempo, de las y los estudiantes con su familia, la comunidad a la que pertenecen y el Estado. El Estado es garante de los derechos de las y los ciudadanos desde una perspectiva que impulsa la autodeterminación de la sociedad a través de la educación. Se trata de una visión de Estado que impulsa procesos de profundización democrática en la que la participación de las niñas, niños y adolescentes en sus escuelas y comunidades sobre distintos aspectos de la vida les permite interactuar, conocer y dialogar con personas de diferentes edades, credos, etnias, lenguajes, capacidades, preferencias sexuales, con miras a transformar su realidad y participar en la generación de estados de bienestar para todas y todos. Desde esta perspectiva, la escuela, como se ha dicho, se define como un universal donde se construye lo común desde la diversidad y ello implica reclamar el lugar de igualdades para las niñas, niños y adolescentes porque tienen un lugar de pares en la sociedad que necesariamente debe estar expresado en el currículo. La tarea conjunta del Estado, la comunidad y la escuela es considerar a las infancias y a las adolescencias tan iguales como sea necesario y con este principio ofrecerles una formación que les permita transformar el mundo tan profundamente como consideren necesario.
Esta tarea implica otorgarles las herramientas intelectuales, afectivas, emocionales, sociales y políticas para que puedan proceder a esa transformación y, como propone Inés Dussel, protegerlos durante ese tiempo de formación, creando puentes con otras instituciones y apoyándolos a ser afectiva, intelectual y moralmente libres y autónomos. Para lograr esta tarea, es fundamental que se conciba a la educación como un acto político, como invitaba Paulo Freire. Eso requiere reconocer que vivimos en una sociedad desigual. Esta es la premisa básica para comenzar a dialogar y producir transformaciones. Ello compromete al Estado, a la comunidad y a la escuela con los oprimidos, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, la diversidad sexual violentada, y no con un tipo de educación que sustrae a las niñas, niños y adolescentes de sus condiciones históricas y sociales y los determina a ser depositarios de información cuyo valor social y económico se traduce en la forma de capital humano. Por ello, es fundamental conocer y reconocer las desigualdades que prevalecen en las niñas, niños y adolescentes y el horizonte de exclusiones que las acompañan. En el caso de América Latina y el Caribe, la pandemia ha hecho aún más evidente la gran desigualdad de la región. En México, el 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. De ellos, 4 millones viven en pobreza extrema. La probabilidad de pertenecer a este último grupo se acrecienta si son parte de hogares indígenas, viven en zonas rurales, algún miembro de su familia tiene alguna discapacidad o la madre, padre o tutor tiene un nivel bajo de escolaridad. Una de las principales carencias que afecta a la población de 0 a 17 años es el acceso a la seguridad social. Ello se debe en parte a la alta tasa de empleo informal en el país, ya que muchas familias no tienen acceso a programas de protección social. 1.1. Acceso, cobertura y operación del currículo. La educación inicial atiende a niñas y niños desde los 45 días de vida hasta los 3 años y el preescolar de 3 a 5 años de edad. Los datos de la encuesta intercensal 2015 indican que ahí asiste 62.7% de la población rural y 63.9% de la urbana. Entre los niños indígenas de 3 a 5 años, casi la mitad, 49.1%, asistía a la escuela en 2010, mientras que en 2014 esta cantidad aumentó a 68.5%. En 2014, solo asistió a la escuela 48.2% de las niñas y los niños que presentan alguna discapacidad, lo cual representa una brecha de 37%. La asistencia a la educación preescolar está directamente relacionada con el nivel educativo de la madre y las condiciones económicas y sociales de cada familia, mientras que el 82.1% de niñas y niños cuyas madres tenían un nivel de educación superior asistieron al preescolar en 2015. En contraste, solo asistió el 50.7% de aquellos cuya madre no tenía ningún grado de educación completado, es decir, una brecha de 31.4%. Asimismo, mientras 58.7% de las niñas y niños del quintil más pobre asistió a este nivel preescolar, esta proporción se elevó a 70.7% en la población del quintil más rico. Situación educativa de niños de 6 a 11 años. La encuesta intercensal 2015 reporta que 261.076 niñas y niños entre 6 y 11 años no asistían a la escuela, 2% del total de la población en este grupo de edad, incluidos el nivel preescolar y secundaria. El 2% de las niñas y niños indígenas en edad de acudir a la escuela primaria no asiste. Entre la población indígena, la asistencia escolar es más baja en las niñas y niños monolingües hablantes de lengua indígena. A su vez, entre niñas y niños indígenas monolingües, los porcentajes más bajos de asistencia se encuentran entre la población de 6 a 11 años de edad. En esta misma situación se encuentra un 1.7% de quienes residen en zonas rurales, mientras que entre las niñas y niños que viven en zonas urbanas, este porcentaje disminuye a 1.6%. En cuanto a las niñas y niños con alguna discapacidad, 24.8% de ellos no asiste a la escuela. Situación educativa de niños de 12 a 17 años.
La encuesta intercensal 2015 muestra que 433.620 adolescentes entre 12 y 14 años no asistían a la escuela, 6.43%. La misma encuesta registró 1.6 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años que no asistían a la escuela, es decir, el 26% de la población en este grupo de edad. Datos generales. En 2012 se estimaba que de cada 100 niñas y niños en edad de cursar la primaria, 98 ingresaban a primer año, pero solo 86 lograban concluir este nivel educativo en 6 años. Los 14 niñas y niños que el sistema educativo no logró retener en las aulas se ubican en tres territorios. El primero en las montañas del sur de México, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en la Sierra de Puebla y Veracruz, así como en comunidades rurales, sobre todo indígenas, con un alto nivel de marginación. Segundo, en algunas regiones montañosas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. El tercer enclave se encuentra en los núcleos urbanos marginados alrededor de las grandes ciudades del país. De los 86 niñas y niños que concluyen primaria, solo 62 culminan la educación secundaria. De estos, únicamente 46 ingresan al bachillerato, de los cuales 13 de cada 100 concluyen la educación superior. Estos datos son un indicador global de las trayectorias formativas de las y los estudiantes, las cuales varían de un lugar a otro y responden a la diversidad de condiciones sociales, económicos, creencia, género, sexualidad, etnia y lingüística del país. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en la educación básica, entre los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019, se aprecia en términos relativos una disminución en la matrícula en cada uno de sus niveles. Si se considera que el monto de población en los grupos de edad idóneos para cursar dichos niveles no está en franco descenso y que la cobertura en preescolar y secundaria dista de ser universal, puede señalarse un retroceso en el acceso de niñas y niños y adolescentes al tipo educativo en cuestión. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 o más años varía de un territorio a otro. Así, la cifra más baja del país y por debajo de la media nacional se encuentra en Chiapas, 7.6 años de escolaridad, y Oaxaca, 7.7 años de escolaridad, que son zonas con mayor desventaja económica, mientras que en la Ciudad de México tienen el promedio más alto del país, con 11.2 años de escolaridad. Le siguen Nuevo León, Sonora y Baja California Sur, las tres con un grado promedio de escolaridad de 10.2 años. La población de 15 años y más en condiciones de vulnerabilidad tienen menor grado de escolaridad con respecto a quienes no están en esa situación. La población en situación de pobreza presenta en promedio casi 5 grados menos que la no pobre ni vulnerable. En 2018, los hablantes de alguna de las 364 variantes lingüísticas de los pueblos indígenas que residen en el país, en el grupo de 15 años o más, tuvieron un grado de escolaridad equivalente a sexto de primaria, lo cual contrasta con la situación de la población no hablante de lengua indígena, cuyo grado promedio de escolaridad alcanzó 9.6 años, equivalente a cursar el primer año de la educación media superior. En 2019 se estimaba que el 5.7% de la población de 15 años o más era analfabeta. Visto desde la realidad de los pueblos indígenas, 9 de cada 10 estudiantes indígenas no leen y no escriben bien al terminar la primaria, debido sobre todo a que no se les enseña en su propia lengua. Además, una quinta parte de la población indígena es analfabeta. Entre las personas hablantes de lenguas indígenas, 43.2% no completaron la escuela primaria. Con respecto a las mujeres no hablantes de lenguas indígenas, quienes tienen padres hablantes presentan un riesgo 70% mayor de no terminar la primaria, y las que hablan lenguas indígenas, 370% mayor. Con respecto a las mujeres mestizas y blancas, las mujeres indígenas tienen un riesgo estimado de no terminar la escuela primaria del 54% mayor y las mujeres negras o mulatas 128% mayor. Quienes se sitúan en el cuartil inferior del índice de orígenes sociales
presentan un riesgo 47.09 veces mayor hombres y 35.7 veces mayor mujeres de no terminar la primaria que quienes provienen del cuartil de familias con mayores privilegios socioeconómicos. En 2018, el grado promedio de escolaridad de una persona con discapacidad en el grupo de edad de 15 años o más fue de 5.6 grados. En contraste, para la población sin discapacidad, esta cifra fueron de 9.8. En el caso de la población de 15 o más años, la proporción de mujeres que no sabe leer y escribir fue mayor a la de los hombres en dicha condición, 6.6 y 4.7% respectivamente. No obstante, parece que esta situación se ha revertido en las generaciones contemporáneas, mientras que en las cohortes precedentes prevalece la brecha en detrimento de las mujeres. En las poblaciones con menos de 2.500 habitantes, 12.3% de quienes tienen 15 o más años reportó no saber leer ni escribir, mientras que en las poblaciones con 2.500 o más habitantes, dicho porcentaje fue de solo 3.7%. Otra brecha se observó en la población hablante de lengua indígena, con 23.5% de analfabetas en ese mismo grupo de edad, mientras que en la población no hablante de lengua indígena solo hubo 4.5% en dicha condición. Más del 50% de las escuelas de servicio general, presente desde la educación inicial hasta la secundaria, se encuentran en localidades urbanas o de media, baja y muy baja marginación. Estas cuentan con los mejores materiales, infraestructura y equipo y con personal docente completo. Más del 95% de las escuelas para preescolares y primarias indígenas se ubican en localidades de alta y muy alta marginación. Asimismo, una cantidad superior a 80% de los preescolares de servicio comunitario se concentra en localidades de alta y muy alta marginación, al igual que 85 y 90% de las primarias y las secundarias con este tipo de servicio respectivamente. En 2019, el porcentaje de ocupación de la población de 25 a 64 años sin educación básica fue de 62.8%, mientras que el porcentaje con educación superior fue de 79.8%. Entre jóvenes de 15 a 29 años, el porcentaje de la población ocupada fue de 50.9%, cifra ligeramente mayor que la de 2013 de 49.9%, pero solo a partir de la educación media superior, pues en las categorías sin educación básica y con básica el porcentaje de ocupación fue similar. En el ciclo escolar 2018-2019 había un total de 147.694 estudiantes matriculados en carreras del campo de formación docente. 74.7% de la matrícula en las normales eran mujeres, 79.4% en las unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, y 56.6% en las otras instituciones de educación superior. También se observa una baja participación de estudiantes hablantes de lengua indígena, 2.1, 32.9 y 1.3% de la matrícula lo eran en las normales, las unidades y subsedes de la UPN y las otras instituciones de educación superior en el mismo orden. El acceso a Internet y a tecnologías de la información responde a un universo más amplio de inequidades con un fuerte acento de clase y territorio. En México, 44.9% de los hogares tienen computadora. Además, 4.2% de los hogares solo cuentan con telefonía fija. Asimismo, 38.1% de los hogares disponen de televisión por cable y 29.5% tienen televisores digitales. En 2019, en México había 80.6 millones de mexicanos con acceso a Internet, 51.6% mujeres y 48.4% hombres, de los cuales el 76.6% pertenecía a la población urbana, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubicaba en el 47.7%. El acceso a la red se hace principalmente en dispositivos móviles con 92%, computadoras con 76%, computadoras de escritorio con 48%, consolas de videojuego con 47% y a través de tabletas con 42%. La región en donde más personas acceden a Internet es la zona centro-sur, que comprende la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México, con 25% a nivel nacional.
En contraste, las regiones con menos acceso son las regiones suroestes, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 7%, y sureste, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con 6%. A pesar de la retórica de la política educativa sobre la equidad, lo contundente en esta geografía de las desigualdades que pone en evidencia que la universalización de la educación básica viene acompañada de un acrecentamiento de las brechas de desigualdad en términos territoriales, sobre todo en las zonas de mayor pobreza y exclusión social del país, la pandemia del SARS-CoV-2 reveló que estas desigualdades tenían una profundidad de mayor calado construida a lo largo de décadas de políticas educativas neoliberales. 1.2. Problematización sobre lo nacional y lo básico. La obligatoriedad y el currículum de la educación básica han sido parte de un sistema político y económico que fue pensado para la diferenciación social existente. Esto ha exacerbado las desigualdades y exclusiones basadas en la clase, género, condición física, grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso está ausente del currículum nacional en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. Pese a las distintas reformas que se han aplicado en la educación básica en los últimos 30 años, ha prevalecido el referente identitario surgido en el periodo postrevolucionario, en tanto programa de la modernidad centrado en al menos 4 elementos: nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriarcado. Lo anterior reproduce la desigualdad, el racismo y el clasismo como mecanismos estructurales que a su vez generan los llamados grandes problemas educativos, tales como el abandono escolar, la repetición, el bajo rendimiento académico medido por las pruebas estandarizadas a gran escala. En los enfoques preponderantes, la causa de dichos problemas se acacha a los sujetos de la educación, es decir, al nivel educativo de las madres, al capital cultural de las familias, a la condición étnica, cultural, lingüística o de capacidades, pero poco se cuestiona el carácter básico y nacional de los aprendizajes, meta que el currículo contempla para todos, sin importar el contexto o la aceptabilidad que dicho currículo debe detentar. Lo anterior marca la impronta de definir y redefinir los saberes y conocimientos básicos que las infancias y adolescencias deben aprender a lo largo de la educación básica para responder de la mejor manera a los requerimientos sociales, culturales y económicos de la sociedad. Sin embargo, la continuidad ha constituido en aumentar la cantidad de los contenidos de currículum en cada reforma, por encima de su pertinencia y relevancia, incorporando discursos políticamente correctos, pero que no impactaron la estructura, sentido y finalidad de los contenidos. El programa de modernización de la sociedad mexicana después de la Revolución de 1910 se desplegó en 2 vertientes. La primera, a través de una revolución cultural para cambiar la mentalidad de las mexicanas y mexicanos mediante un aumento en los niveles educativos de la población y el predominio de los valores laicos con una orientación nacionalista y familiar. La segunda vertiente, articulada con la anterior, desarrolló una revolución antropológica basada en el mestizaje y la erradicación de las herencias indeseables que degradaban el tejido social. Desde diversas disciplinas vinculadas al Estado, se impulsó esta reingeniería social. Los antropólogos promovieron la política indigenista de unidad racial. Desde una perspectiva de la sociología y el derecho se promovieron medidas para atacar la criminalidad, la cual se creía innata en ciertos grupos étnicos. Los demógrafos promovieron la migración de la población de raza blanca europea que impidieron el paso de aquellos grupos migrantes considerados indeseables. Los médicos y psiquiatras establecieron un conjunto de medidas para impedir la reproducción de poblaciones y sujetos indeseables. El propósito de este programa de modernización a través de estas 2 vertientes se encaminó a forjar una nueva sociedad integrada por ciudadanos racialmente homogéneos, moralmente regenerados, física y mentalmente sanos, trabajadores activos y miembros de una familia. Las notas al pie. Daniela Greiser afirma que en la década de 1920 se hizo explícita la necesidad de que el gobierno tuviera mayor control sobre la migración en general. Vinculado a ello, se manifestó la intención de crear filtros para seleccionar a los extranjeros que entrarían al país. Los criterios de selección de inmigrantes deseables como indeseables
se establecieron en circulares confidenciales emitidas por la Secretaría de Gobernación, tomado de Daniela Gleiser, 2011, El exilio incómodo, México y los refugiados judíos 1933-1945, México, El Colegio de México, Guam, Coajimalpa, páginas 42 y 43. De acuerdo con Pablo Yankelevich, no se creía posible que la inmigración extranjera deseable, población blanca, anglosajona o europea, se instalaría en México si éste no mejoraba sus condiciones materiales de existencia, así como las condiciones morales de los habitantes, cuya densidad se calculaba en 8 habitantes por kilómetro cuadrado. La tarea era incrementar la natalidad y disminuir la mortalidad y mejorar las condiciones económicas, salud y educación de los mexicanos. Desde entonces, la política demográfica quedó asociada al crecimiento natural de la población, promoviendo la fusión racial que acrecentase el mestizaje. La inmigración fue valorada como un aporte residual y siempre condicionada a proclividad de mezclarse con nuestra raza. Si para el argentino Juan B. Alberti gobernar era poblar las llanuras rioplatenses, para sus admiradores mexicanos poblar era desindianizar. Pablo Yankelevich, 2019, Los otros, raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjería en México, del 1900 a 1950, México, El Colegio de México, Bonilla, Artigas Editores, Iberoamericana, página 46 y 47. México fue el primer país de América Latina que estableció una visión indigenista como política de Estado, la cual funcionó como mecanismo de homologación social de los gobiernos post-revolucionarios para construir la identidad nacional a través de la figura del mestizo. De igual forma, sirvió como ortopedia social que se valió de técnicas e instrumentos de control para reconocer, incorporar y asimilar al indígena. Desde el siglo XIX existe un encadenamiento conceptual con relación a la condición indígena y la construcción de la nación mexicana en autores como Francisco Pimentel, Francisco Bulnes y Andrés Molina Enríquez. Para Pimentel, el indígena estaba aislado, alejado del resto de la población, lo cual evidenciaba degradación, que lo convertía en un obstáculo para que México se integrara como nación. Al final del mismo siglo, Bulnes sentencia que el indígena es un patriota para su propia raza, no le importa el territorio nacional. Ya en el siglo XX, Andrés Molina sostenía que el indígena debía incorporarse en el mestizo. Para los tres pensadores mexicanos, el diagnóstico era el mismo: transformar radicalmente la condición cultural, social, espiritual y económica de los indígenas e incorporarlos a la figura del mestizo. Estas ideas fueron replanteadas por la ciencia mexicana del siglo XX, que sirvieron de fundamento de la política de régimen posrevolucionario que articuló la producción de propietarios con la construcción de una ciudadanía que entendió a los indígenas como parte y efecto de un programa de integración racial, la transfiguración físico-biológica a través de la fusión étnica. Fue así como el mestizo pasó a convertirse en el principal proyecto y acción política del Estado mexicano. Este proceso de mestizaje ha sido el referente cultural del currículum de la educación básica hasta nuestros días, en tanto referente civilizatorio, deseable, y ha colocado al mestizo como sujeto ideal en términos lingüísticos, sociales, económicos, culturales y educativos, dejando fuera de los temas de reflexión o contenidos a la diversidad étnica y cultural del país, incluyendo las diferencias de clase, género, sexual y de capacidad inscrita en esta diversidad. Para el elemento articulador de la unidad nacional fue desde un principio el mestizo, por lo que era deber del gobierno fusionar racialmente a la población mexicana, generalizar las ideas de la cultura moderna, unificar el castellano como idioma oficial, elementos indispensables para construir la nación mexicana. Desde la SEP, el programa educativo tomó un enfoque alrededor de la construcción del mestizaje, cuya impronta era integrar al indígena a la civilización occidental, lo que iba acompañado de acciones articuladas con los campos de la salud y la cultura. Para ello se empleó el lenguaje como la principal herramienta para la construcción de la figura nacional representada por el mestizo. En este sentido, la escritura, la lectura y el aprendizaje de la aritmética estaban en el programa de modernización nacional en tanto que fueran herramientas útiles para el mestizaje social,
cultural, económico y étnico. El programa educativo del Estado durante el siglo XX se utilizó como un instrumento de un programa más amplio de desdibujamiento simbólico y biológico del indígena, la extranjería y la diversidad en general, en donde la educación fungía como un bien para que el sujeto se incorporase al progreso social y al desarrollo económico, con una mentalidad productiva y a un tipo de democracia sujeta al sistema corporativo y clientelar. Como se señaló previamente, desde la década de 1930, médicos, juristas y antropólogos mexicanos recurrieron a la biotipología en un esfuerzo por entender y organizar el mundo social. En este proceso, las niñas y los niños de la escuela, tanto urbanos como rurales, las poblaciones indígenas, los hombres de clase media, así como otros grupos, fueron objeto de una gama extensa y novedosa de intervenciones médicas con el propósito de cuantificarlos y clasificarlos. La institucionalización de la biotipología posibilitó la aplicación de pruebas estandarizadas a la población que sirvieron de dispositivos de control y regulación de la población escolar desde inicios del siglo XX. Los test se aplicaron a niñas y niños que fueron clasificados con base en el estándar del niño mestizo de clase media de la Ciudad de México de padres mexicanos. A través de los estudios biotipológicos de la población mexicana, mujeres indígenas, clase media y sectores pobres de la sociedad, cuyos resultados se presentaron como un inventario de características de estos grupos, sirvieron de insumo para el Estado con el propósito de diseñar la política de unidad y modernización nacional, a través de la cual se decidía quiénes eran susceptibles de mejoramiento para su incorporación en el proyecto nacional de vida civilizada. Tanto la legislación como el currículum de educación básica incorporaron el sentido de unidad y modernización nacional planteada por el Estado. Con ello, se borró o invisibilizó la diversidad cultural, social, lingüística, territorial, social y de género del currículo nacional. Asimismo, el sistema educativo en su conjunto se imaginó como un espacio libre de contradicciones en cuyo interior se organiza la realización de los sujetos, relaciones pedagógicas, sociales, culturales, epistémicas, para adaptarse al modelo de civilización imperante. La nota al pie. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de 1942, en su fracción sexta decía que, a través de las enseñanzas y prácticas escolares, se contribuirá a desarrollar y consolidar la unidad nacional, excluyendo toda influencia sectaria, política y social contraria o extraña al país, y afirmando en los educandos el amor patrio y a las tradiciones nacionales, la convicción democrática en la fraternidad humana, y dedicará especial atención al estudio del medio físico y económico del país y de sus condiciones sociales. Por su parte, los programas para las escuelas primarias de la República Mexicana en 1944 indicaban la necesidad de borrar las desigualdades totalmente, de lograr homogeneidad espiritual, de acercamiento, de unificación, ya que es el amor, quiérase o no, el que ha de unir en un solo espíritu a todos los mexicanos para formar una nación fuerte. Para ello se propuso un plan de asignaturas reunidas en dos grupos: asignaturas instrumentales, básicas, lenguaje, aritmética y geografía, dibujo, trabajos manuales, y complementarias, música, canto y educación física, y materias informativas, ciencias naturales y ciencias sociales. Ernesto Meneses Morales, 2007, Tendencias educativas oficiales en México de 1934 a 1964, la problemática de la educación mexicana durante el régimen cardenista y los 4 regímenes subsiguientes. México, UIA, C, páginas 252, 278 y 279. Durante décadas se ha formado sistemáticamente a niñas, niños, adolescentes y adultos de comunidades rurales y campesinas identificados parcialmente con lo ajeno, marcando con ello la pérdida de su identidad, favoreciendo la organización de una práctica basada en la repetición pura y simple de modelos no integrados en su realidad. Este modelo de unidad y modernización incorporada al currículum nacional ha prevalecido con el establecimiento del sistema económico y político neoliberal, pese a las transformaciones que ello ha significado en la educación básica, sobre todo en el desplazamiento del derecho a la educación por un tipo de educación considerada un bien que forma capital humano.
y su respectiva mercantilización de los servicios educativos. Esto ha sido posible en la medida en que el neoliberalismo cuenta con un doble componente. Por un lado, toma la forma de una política que desmantela la soberanía del Estado-nación para ser sustituido por las reglas del libre mercado y el irrestricto flujo de capitales, desmantelando el estado de bienestar y desapareciendo el pleno empleo. Por el otro, busca que los principios del mercado se apliquen a todas las esferas de la vida, desde el funcionamiento del Estado hasta los actos más sencillos de la vida cotidiana en ámbitos como la educación, la salud, el trabajo, la recreación, la alimentación, a partir de la idea de que los sujetos son empresarios de sí mismos, un proyecto de vida en construcción, un capital humano en formación permanente. Desde esta doble perspectiva del neoliberalismo, se favorecen exclusiones cruzadas que se ligan en la forma de marginación económica, la explotación del medio ambiente, el epistemicidio de las comunidades indígenas y en violencias hacia las mujeres. De este modo, el currículo mantiene su sentido formal en los planes y programas de estudio, incluso en los libros de texto, mismos que buscan reproducir la síntesis cultural, social y étnica de lo mexicano, pero ahora en el concierto de la globalización económica. Esto ha significado la incorporación de nuevos aprendizajes para ejercer la ciudadanía en la llamada sociedad global de la información. En este sentido, lo fundamental no se dirime en la definición del currículum nacional que responda al proyecto político, cultural y social de la nación, sino en los contenidos básicos, a veces estructurados como competencias básicas y otras como aprendizajes clave que buscan agregar casi siempre de manera desarticulada contenidos relacionados con el mundo global. Lo básico en la educación básica de México se ha definido desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, desde donde se ha priorizado el desarrollo de un conjunto de saberes, habilidades, conocimientos y actitudes que las niñas y niños deben aprender en 3 campos específicos: comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas. Se han incorporado contenidos para reconocer las diferencias culturales, lingüísticas y de capacidad, sin que ello signifique la estructuración del currículo a partir de su interrelación de la diversidad, sino como temas a estudiar. Asimismo, se han agregado contenidos relacionados con el medio ambiente, la educación financiera, privilegiando un tipo de economía por sobre otras, como la economía popular y solidaria, el uso de tecnologías digitales de la información y la comunicación, entre otras. Se ha establecido una política de evaluación de los aprendizajes centrada en estándares de desempeño que llegan a ser el referente formativo de la educación básica en lugar del marco curricular, el plan y los programas de estudio. El replanteamiento de los contenidos básicos en las diferentes reformas curriculares desde 1992 a 2017 ha tenido más peso que la definición del currículo nacional, trayendo como consecuencia que se ignore la diversidad como elemento instituyente del currículo nacional. No se dé prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderamente significativos para las y los estudiantes. Se mantenga una estructura curricular que favorezca la fragmentación del conocimiento. Se elaboren libros de texto dirigidos a las y los maestros cuando deben centrarse en las y los estudiantes, cuya estructura dirige la enseñanza a través de secuencias didácticas que no consideran el contexto educativo de las escuelas. En las diferentes reformas curriculares se ha sobrecargado el currículo de educación básica, trayendo como consecuencia un sentimiento de frustración en las maestras y los maestros y sentimientos de fracaso y de incompetencia en las y los estudiantes, y se constituyen en los principales obstáculos para realizar aprendizajes significativos y que atiendan a la diversidad. Bien, pues hasta aquí terminamos la primera parte sobre el marco curricular. Acabamos de notar mucho la palabra neoliberal, entonces nos da un preámbulo de por qué se está haciendo o se está generando este cambio de plan y programa de manera profunda. Bien, el día de mañana continuamos con el número 2, que es el currículo como construcción social e histórica. Les agradezco por haber visto el video, dejen su pulgar arriba, compartan información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Déjenme aquí abajo ustedes qué opinan de la lectura, ¿sale? Bye.
Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.